desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos otra vez a hablar de un gran premio que ha pasado y de un gran premio que se va a disputar este fin de semana. Vamos a hablar de lo que ha ocurrido en el Gran Premio de Holanda, que se ha disputado por primera vez en los últimos años en el circuito de Zandvoort. Ya se había disputado hace bastantes años, pero bueno, la mayoría de los que estamos grabando hoy no lo habíamos llegado a ver. Y tenemos el Gran Premio de la semana siguiente, este fin de semana, que es el Gran Premio de Italia, donde, un circuito que sí que conocemos, pero que iremos, como ya comentábamos hace 1 o 2 semanas, iremos a este nuevo formato de fin de semana en el cual pues tendremos la clasificación al sprint el sábado. Para comentar todo esto y algunas noticias que han ido saltando estos días, tenemos a Emma. Muy buenas, Emma. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y tenemos a Juan. Muy buenas, Juan. ¿Qué tal todos? Yo estrenando micro, así que muy contento en lo que a podcasting se refiere. Vamos a ver si no hay ningún problema y suena todo estupendamente. Y nos metemos con las noticias, Emma, porque tenemos básicamente renovaciones, confirmaciones, cambios de equipo y digamos que ya estamos prácticamente con la parrilla de 2022 confirmada y al día. Empezamos con Bottas, por ejemplo. Vale, porque básicamente en estos últimos días se han confirmado un poco lo que comentamos en el podcast anterior, ¿no? Bottas ha confirmado como piloto para Alfa Romeo a partir de la próxima temporada. En principio, por lo que he leído, 2 años fijos y después otro opcional, es lo que en principio ha firmado Bottas. Y eso hace que, evidentemente, Mercedes hayan anunciado al día siguiente que Russell va a ser el compañero de Hamilton a partir de la próxima temporada. En cuanto a la longitud del contrato de Russell, a ciencia cierta no sé decir cantidad de años, pero la propia página de Mercedes habla de un contrato a largo plazo, con lo cual, no sé, imagino que será 4 años como poco, ¿no? Y después, a la par que Mercedes anunciaba hace unos días el tema de Russell, AlphaTauri también le dio por confirmar a Gasly y Tsunoda en AlphaTauri. Y creo que ha sido hoy, cuando estamos grabando esto, que en Williams han confirmado que Albon vuelve a la parrilla de cara a la próxima temporada y hará pareja con Latifi, ¿no? Con lo cual, pues a falta de conocer hay un par de detalles en cuanto a la alineación de pilotos en alguna que otra escudería. Por ejemplo, queda por saber quién va a ser el compañero de Bottas en Alfa Romeo. Queda por saber algún piloto ahí que oficialicen, como por ejemplo en Aston Martin, que hagan el paripé de confirmar a Vettel y a Stroll. Y también faltaría por saber qué pasa en Haas, ¿no? Porque pasado fin de semana, tuvimos otro capítulo del Mazepin versus Schumacher y no sé, yo imagino que esa situación no la quieren ni los pilotos ni la propia gestión del equipo y imagino que no sé, me imagino que más por el lado de Schumacher, imagino que estará intentando, si le es posible, buscar acomodo en otro equipo y si eso sucede, pues hará que el lugar que queda pendiente de Alfa Romeo puede ser ocupado por y veríamos quién se cuela en Haas y tal, pero en principio aquí el que falta de lo que comentamos la semana pasada es Nick de Vries, ¿no? Que estaba ahí en que si Alfa Romeo o Williams, y al ir Albon para Williams todo hace pensar que va a ir a Alfa Romeo, pero bueno,
No sé cuándo se confirmará esto, pero yo no creo que más lejos de este fin de semana Alfa Romeo anuncie quién va a ser el compañero de Bottas. No creo que lo alargue mucho en el tiempo, ¿no? Y en el resto de nombramientos, pues un poco lo esperado, ¿no? No ha habido ningún cambio a última hora. Desde luego, sí, era todo esperado. Si estuviésemos grabando hoy y esto no hubiera salido, seguramente saldría mañana. Es una de estas reglas que tenemos en el podcast, que siempre nos suele pasar que grabamos y el día siguiente hay confirmaciones. Seguramente mañana incluso podríamos tener alguna de las que nos faltan por ahí, que es algo muy, muy típico que nos pasa, pero desde luego ninguna novedad así extraña, ¿no? Por estas renovaciones no hay ningún cambio que nos esperase. Y desde luego, bueno, pues se van aclarando cosas, ¿no? Eso que ya llevamos tiempo esperando, de Russell en Mercedes, bueno, el tema de Kimi, por ejemplo, esa salida que ha dejado pues huecos en Alfa Romeo, pues era esperable, ¿no? Por edad. Bueno, pues veremos esas confirmaciones que tenemos pendiente cuando se realizan, que posiblemente no tarde mucho, sobre todo en el momento en el cual pues los asientos que podían quedar libres o donde ha habido movimientos pues están bastante definidos, con lo cual esperemos que en los próximos días o en las próximas carreras sí que tengamos alguna confirmación, pero nada que no fuera esperable. Me llamó un poco la atención lo hilado que han estado a la hora de comunicar las cosas, tanto la parte de Bottas como de Russell, porque de hecho, si tú vas a ver el, el anuncio de Russell, hay un previo de, bueno, le damos las gracias a Bottas, que la próxima temporada no nos va a acompañar, y ahora anunciamos que Russell va a ser nuestro piloto, con lo cual, pues, es una agradable opción de decirle a Bottas, mira, no contamos contigo, pero tenemos el detalle de desearte lo mejor en esta nueva etapa, ¿no? Un Bottas que ha dado ahí un par de entrevistas a medios finlandeses y por lo que ha trascendido dijo que si Mercedes lo hubiera ofrecido seguir una temporada, él lo hubiera rechazado, que quería firmar con alguien, pero que con quien firmara para mínimo un par de años seguro. Que esto de estar año a año, pues te jode la vida, con perdón. Que en ese sentido yo lo entiendo, estar año a año ahí, siempre estar pendiente de continúo o no continúo, pues no es lo más agradable, pero me cuesta creerle lo de que, bueno, chaval, un año más, continúas, y que dijera que no, estando en Mercedes, a mí me cuesta creer que hubiera rechazado si Mercedes se lo hubiera ofrecido. Bueno, a ver, hablar en este caso es gratis, con lo cual puede decir lo que quiera. Desde luego, luego lo comentaremos también, alguna cosa que ha habido este fin de semana con el tema de Bottas. La situación era para salir, para cambiar de equipo y salir de ahí. Y después, los que decían que Hamilton nunca va a permitir que Russell vaya a Mercedes, pues bueno, ahora, ¿qué será lo próximo que tenga que decir esta gente? Hombre, yo muchas veces he dicho que Hamilton estaría encantado de que siguiese Bottas. Eso lo decimos muchos. Pero de ahí a, no, pues a manejar claro. El cotarro para que no sucediera nunca. Claro, es que es a lo que voy. O sea, yo creo. O sea, una cosa es decir eso y otra cosa es decir que Hamilton impone su criterio a Mercedes. Yo eso no lo tengo tan claro. Sobre todo teniendo en cuenta que el recambio que le ponen. O sea, que a día de hoy tienen un piloto presumiblemente con garantías como para estar luchando por el campeonato. Sí, teóricamente Russell debe jubilar a Hamilton. Claro, o sea, o como mínimo peleárselo, o sea, estar como mínimo entiendo que a la altura que la que tenía Rosberg. Sí. No voy a asegurar que Russell es mejor que Hamilton, porque aparte es algo que tendrá que demostrar el propio Russell clarísimamente,
pero presumiblemente no va a ser un segundón como lo ha sido Bottas. Bueno, y por otro lado, que estuvimos justo antes de empezar a grabar comentando, ¿no?, la curiosidad de la cantidad de pilotos que hay que han pasado por el entorno Red Bull. Y yo le decía, o sea, a mí Emma, tú dijiste que 7, yo luego te dije, te corregí que 6, pero es que no, me estaba dejando Albon. O sea que en realidad son 7. Hay 7 pilotos que han pasado por Red Bull, más uno que ha estado en el entorno de Red Bull, como es su noda. Es decir, no ha llegado a pilotar el primer equipo, pero sí el Alfa Tauri en este caso. Entonces, 8 pilotos en total, de los que obviamente algunos ya desligados totalmente, como por ejemplo Carlos Sainz, pero vamos, que cuando lo ves así de frente, pues dices tú, o sea, cuando te das cuenta del dato, pues que llama la atención. Sí, bueno, que el programa de pilotos de Red Bull que emprendió hace décadas, pues bueno, pues ahora se ve sus frutos, ¿no? Un buen número de pilotos, pues han pasado por sus Ay, manos. espera, y Sainz no llegó a Red Bull, entonces siguen siendo 6. Siguen siendo 6. 6 en el primer equipo y 2 en el entorno. Y esa es otra, ¿no? Que Albon va a pilotar en un equipo con motorización Mercedes. Hay que saber, lo estábamos hablando antes de empezar a grabar, cuál es el lado, los lazos que va a mantener Albon con Red Bull estando en Williams, ¿no? Si va a suceder, o sea, si Red Bull lo cede o es a efectos 100% es piloto de Williams o qué, ¿no? Por ahí he leído que opciones de futuro Red Bull las guarda con él, pero ¿cuáles son esas opciones? La verdad no veo a Albon volviendo a ninguno de los equipos, salvo que pase alguna desgracia, ¿no? Pero bueno, vete tú a saber lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Pero... Hombre, lo que decías antes también, o completándolo, en el caso de que haya que cubrir una baja, pues seguirá siendo el puesto, un piloto de Williams, el que cubre esa baja. Antes era Russell cubriendo las de Bottas y ahora pues Claro. sería, o sea, perdón, Russell cubriendo las de Hamilton y en este caso pues sería Habría que verlo. Albon cubriendo la del que tocase. Ahí conoceríamos... Pero Sí, el mismo puesto o sea, de o sea, pasar... seguiría siendo un piloto de Williams, vaya. De pasar eso, conoceríamos cuáles son los grados, los lazos que guardaría Albon con Red Bull si pasara lo que pasó con Russell en Bahrein el año pasado, ¿no? Para cubrir a Hamilton por el tema COVID. Pero el morbillo está asegurado, ¿no? Porque es cierto que el próximo año se congelan los motores, Red Bull va a gestionar los motores Honda y digamos que la lucha esa de mejorar el motor y todo esto, pues se va a congelar, para la redundancia, un poquito, ¿no? Y no es tan privilegiado tener información de un insider y tal como en temporadas pasadas, ¿no? Pero bueno, vete tú a saber, igual podría descubrir algún método ahí de despliegue de potencia o yo qué sé, cualquier secreto por ahí se podría dar. No sé, esto imagino que esta gente lo tendrá cubierto, ¿vale? Porque desde luego Albon se va a empepar de... Ya sabe cómo funciona el motor Honda. Seguramente habrá probado en Red Bull, al menos en simulador, de la próxima temporada. El de este año, eso seguro, se lo ha tragado para todos lados. Y el Williams del próximo año es que lo va a pilotar directamente, ¿no? O sea que... con motor Mercedes. O sea que, no sé. Desde luego, eso es seguro, Red Bull ha hecho por traerlo de regreso a la parrilla. Algún... por el interés te quiero Andrés, ¿no? Se suele decir, o sea que ahí le van a sacar partido. Y bueno, y la incógnita casi, pues eso, ¿no? ¿Cuál va a ser el compañero de Bottas? A partir de ahora se abren las apuestas. En breve seguro tendremos algún tipo de confirmación. Por cierto que por ahí he leído que esto puede tener implicaciones también para este piloto. No sé si ya para la próxima temporada, pero de cara a un futuro sí, porque
por ahí se barrunta de que igual Andretti compra la Plaza Sauber de cara a de primeras 2023, asociándose con uno de los sponsors que patrocina uno de los coches que tiene IndyCar. Se está hablando de que Andretti tiene mucho interés en estar en Fórmula 1 y lo que he leído es que lo haría comprando la plaza que tiene Sauber. Yo ya me pierdo. Sauber es Aston Martin, ¿no? No, Alfa Romeo. Joder, eso, es verdad. Alfa Romeo. Sí. Aston Martin era Racing Point y antes Force India. Un Alfa Romeo que ha estado de actualidad, ¿no? Ya no solo por el tema de botas, pero ya el fin de semana que vamos a comentar en breve. Yo la verdad me llevé una sorpresa, ¿no? Cuando me levanto el sábado por la mañana para ver ya los terceros libres y empiezo a leer de Kimi ha dado positivo por COVID y no va a estar en el Gran Premio, digo, pues no sé, esto tiene pinta falso, ¿no? Y cuando veo que no, que es verdad, que Kimi ha dado positivo, cuando el día de ayer completó los 2 entrenamientos libres con el equipo, pues digo, pues bueno, pues va a ser verdad que Kubica vuelve con Alfa Romeo y tal, ¿no? Sí, eso fue un regalo casi, ¿no? Entiendo, para Kubica. Un regalo complicado, porque que justo le fuese a tocar este circuito, ¿no? Que, bueno, luego hablaremos de él, pero a mí me pareció muy entretenido, pero no creo, o sea, muy probablemente el propio Kubica fuese el primer sorprendido de poder subirse. Llegó a comentar yo realmente no contaba para nada con vamos. No, a estas alturas de la película que alguien diera positivo, teniendo en cuenta que siguen con el protocolo y demás, pues hombre, se puede dar. De hecho se ha dado, pero bueno, no. Y menos Kimi, que es el piloto menos asocial que hay en la parrilla, ¿no? O sea, se ha dado esa circunstancia. De hecho, creo que confinados por el tema Kimi, solo han estado su ayudante y Josh Capito, que tuvo la feliz idea de cenar con él el viernes y también por precaución no estuvo en el sábado y el domingo con Williams. Pero eso, a lo que iba de Kubica, que comentó que creo que el sábado por la mañana de repente se encuentra con que, bueno, me están llamando al teléfono y mira el teléfono y veo llamadas perdidas del team principal de Alfa Romeo, va a ser, ¿no? Y llama, devuelve la llamada pensando que era él el que estaba dando positivo. Y ahí le cuentan, no, es que ha dado Kimi, tú prepárate que sales. No, una agradable sorpresa, ¿no? Para levantarte un sábado y que desde luego, bueno, luego vamos a comentar un poco, ¿no? De la carrera. ¿Y cuándo le hacen, perdona Dani, cuándo le hacen el siguiente PCR para saber si puede correr ahora en Monza? No, ves que no va a poder correr en Monza. No, imagino que ya ha fallado porque tiene que 2 PCRs, o sea, negativo 2 veces, ¿no? En 2 test. Y si ya no... Creo que ayer o el lunes le hacían uno. Y no ha trascendido si dio positivo o negativo, pero en alguno de estos ya ha tenido que dar negativo y de ahí que no vaya a estar Kimi. O sea, que se haya confirmado que Kubica va a seguir sustituyéndolo en Monza. Uh-huh. Bueno, pues mira, me alegro por Kubica. Por cierto, un Kimi que está sano y es uno de los afortunados que lo está viviendo sin ningún síntoma ni gaitas. Va a ser complicado. Previsible porque vamos, porque están vacunados, eso está clarísimo, ¿no? Vacunados, entonces, están en forma. O sea, la verdad es que tienen pocas posibilidades de. Además, seguramente los contactos, pues, tampoco serán muy extremos, con cargas virales altas, con lo cual, pues, oye, lo más leve que se pueda pasar la enfermedad, seguramente hasta no tenga ni síntomas, ¿no? Y si os parece, aprovechamos, antes de meternos en lo que ha sido el fin de semana de la carrera, vamos a dar la bienvenida, por fin, que lo teníamos aquí esperando en nuestra salita de espera, a José, que se incorpora ahora al podcast, ha llegado un poco tarde. Muy buenas, José. Muy buenas. Pues nada, después de mis largas vacaciones, que me perdí un par de programas, ahora estaba ahí en la Green Room, el café y las pastitas muy ricos,
y nada, ya por fin de vuelta y en directo. Bueno, mientras esperabas te daba tiempo a cargar el coche que vendrá con la batería baja, ¿no? De haber venido de vacaciones, de andar tanto tiempo que has estado por ahí circulando. Sí, sí, la verdad, bueno, he hecho un poco lo que hacemos siempre, pero cruzar España de punta a punta y nada, vamos, realmente hoy es que ha sido un día de locos, ya la vuelta al trabajo me está haciendo daño. Bueno, pues vamos a intentar que la vuelta al podcast te sea más llevadera que la vuelta al trabajo, entonces. Bueno, pues nos metemos ya en lo que ha sido Gran Premio de Países Bajos, de Zandorf. Y Emma, aparte de esa sorpresa que teníamos el sábado con la sustitución de Kubica por Kimi por el tema del COVID, ¿algo que destacar en libres o antes de clasificación? ¿O vamos ya directamente a clasificación? No, a ver, por destacaría un poco el accidente que tuvo, que a mí me sorprendió, teniendo en cuenta pues cómo es Zandvoort, ¿no? Que no perdona fallos, pues solo vimos en la previa, antes de ir a fuego real, el accidente de Carlos Sainz en terceros libres, que fue en la cuarta curva, ¿no? Era, o en la tercera. Bueno, esta que al final todos acabaron yéndose casi por fuera, ¿no? Una de estas bastante que tenían mucho peralte. Y bueno, al final como no tuvo repercusión y pudieron arreglar el coche a tiempo y no cambiaron caja de cambios ni nada, pues no afectó a puestos ni nada en la clasificación, ¿no? En la Q1 pues hubo un par de sorpresillas. Se quedaron los habituales, que son Mazepin, Schumacher, también se quedó Kubica, hasta aquí dentro de lo normal, pero a estos se les unió Vettel y Pérez. En el caso de Vettel tuvo ahí un encontronazo cuando intentaba mejorar su vuelta con los Haas, que de milagro no acabó en accidente macabro, que se investigó y el resultado de la investigación fue ninguna sanción. ¿Por qué no hubo ninguna sanción? Porque yo aluciné cuando vi esto, porque al parecer Vettel dijo a los comisarios de que no pasaba nada, que como había 7 coches más al parte de los Haas, pues es lo que había, ¿no? Yo flipo ya. O sea, si lo que comentamos que fue en Austria y aparte estuvo implicado Alonso y Vettel, ¿no? Si tienes que sancionar a 50 pilotos porque lo están haciendo mal, pues sanciona a los 50 pilotos, ¿no? En la Fórmula 1 prefieren no sancionar a todos, ¿no? En el caso de Austria sancionaron a Vettel y aquí los Haas llevan a salir últimos, ¿no? Pero si hacen algo mal hay que sancionarlos, joder. Para eso están las cosas, ¿no? Pero ya sabemos desde Bélgica que por causas de fuerza mayor y otras chuminadas el reglamento se lo pasan por ahí cuando se les apetece, ¿no? Y pues eso, Vettel se quedó en la Q1 en gran medida por esto y después otro que se quedó en la Q1 fue Sergio Pérez, que no sé qué estrategia con Red Bull hicieron en esa Q1, pero fue horrorosa porque se quedaron en la primera ronda y teniendo en cuenta cómo era el circuito, pues nada, el fin de semana se le fue a pique, no, lo siguiente, ¿no? La verdad es que Sergio Pérez tiene que mover el culo y espabilarse él junto al equipo porque no puede permitirse el lujo de estar regalando puestos en clasificación y después en carrera, pues claro, hay que hacer milagros y no salen siempre, ¿no? En la Q2 se quedaron Tsunoda, Latifi, Norris, que es la primera vez que no consigue pasar a la Q3 de la temporada, Stroll y Russell. Aquí la sesión esta fue interrumpida 2 veces por signos accidentes de los dos pilotos de Williams. Primero fue Russell, que se fue largo y tocó las barreras. Pudo continuar, o sea, tocó las barreras y el coche no quedó nada destrozado y pudo llegar a pit lane y boxes y tal, perfecto.
se reanudó la sesión y en ese reanudo de la sesión, pues a las primeras de cambio Latifi se fue largo y aquí sí que destrozó el coche de forma importante y creo que faltaban como 1.38, una cosa así de la sesión y el director de carrera decidió dar por finalizada la sesión. Otro punto que a mí me sorprendió porque teniendo en cuenta que en Zandvoort estaban rodando en torno a 1.10, o sea, yo entiendo que había margen para permitir a los pilotos que salgan, ¿no? Faltando 38, pues podrán hacerlo, conseguirlo o no, pero había margen para que intentaran hacer una vuelta rápida, ¿no? Faltando 1.38, pues, pero en dirección de carrera dijeron que la sesión ya estaba finiquitada y eso privó, por ejemplo, de ver si Norris en un último intento a la desesperada hubiera conseguido pasar o no. A mí yo me quedé de piedra porque digo, a ver, si falta menos de lo que están dando, de lo que se tarda en dar una vuelta, pues vale, ahí tiene todo el sentido del mundo, pero faltando más de lo que dan de lo que se tarda en hacer una vuelta, déjales dar las vueltas, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Ya, Yo ya también flipé bastante por esto, pero es que además me extrañó, bueno, igual yo no soy consciente o se me pasaron, pero es que tampoco vi que hubiese protestas por parte de los equipos. no, la verdad es que no, Y ninguna. a Eh, mí, o sea, estaba como tú, o sea, no me cuadraba para nada que, pues eso, que no se reanudase la sesión, bueno, la sesión, la Q2. la Q2 en este caso, ¿no? Sí, sí. Y en Norris, que quizás era el caso más tal, porque viendo que podría. Es cierto que no ha sido el gran premio donde más potentes estuvieron los McLaren, pero al menos meterse en Q3, pues podría meterse, ¿no? Y al menos intentarlo, pero desde McLaren y Norris, por las conversaciones de radio que he escuchado, pues lo asumieron y chimpú. O sea que, bueno, en fin, si uno de los motivos fue para que la sesión no se retrasara, pues bueno, ya iba retrasadísima por los accidentes de los dos Williams y tal, o sea que se perdiera 2 minutos arriba o menos, pues ya ves, tampoco es algo dramático. Y después de ver lo que pasa a veces, lo que vimos en Bélgica, que nos tienen 4 horas a verlas venir, pues ya ves tú, 2 minutos arriba, abajo, da igual, pero en fin, así actuaron desde la FIA. Y ya metidos en la Q3, décimo fue Ricardo, noveno fue Alonso, octavo fue Ocon, séptimo Giovinazzi, que fue la sorpresa de la clasificación colando el Alfa Romeo en séptimo lugar, que es igual al mejor resultado de Gio desde que está en la Fórmula 1, justo cuando su puesto peligra importantemente en el equipo. Sexto es Carlos Sainz, fue Carlos Sainz. Quinto Leclerc, por muy poco con respecto a Carlos, pero ahí Leclerc le sigue brillando puestos en clasificación. Cuarto fue Gasly, que fue la otra, entre comillas, sorpresa, colocando al Alfa Tauri en cuarto lugar, ese puesto que en teoría debería estar ocupado por Sergio Pérez, pero fue ocupado por Gasly. Tercero fue Bottas, segundo fue Hamilton y pole para Verstappen, que cumplió el guión. Es cierto que la diferencia con Hamilton fue bastante escasa, bastante escasilla, pero es que Verstappen resulta que en la vuelta rápida donde logró la pole, pues tuvo algún que otro problemilla donde no se le abrió el DRS. O sea que iba a decir sobrado, pero bueno, entre comillas, lo de sobrado, ¿no? Pero completó el guión que era hacerse con la pole porque viendo cómo era Zandvoort, adelantar iba a ser chunguillo, ¿no? Y después hubo sanciones, ¿no? Evidentemente Latifi con el accidente que tuvo le tuvieron que cambiar caja de cambios, sanción, decidieron salir del pit lane. En el caso de Pérez, aprovechando la penosa clasificación, en Red Bull supieron sacar beneficio al desastre y estrenaron una unidad de potencia, aprovechando eso el mal resultado en clasificación, y le modificaron el coche, con lo cual tuvieron que salir también desde pit lane.
Y con esto, pues nos plantamos en la carrera del domingo, una carrera que desde luego no tuvo nada que ver en climatología con la de la semana anterior. Una carrera bajo un sol radiante y que desde luego comenzaba bastante calmada. Teníamos a los primeros, sobre todo a Verstappen, tirando a lo loco. No daba ningún tipo de oportunidad a los Mercedes que salían por detrás para quitarle esa primera posición. Y desde ese primer momento, pues teníamos esos tres principales actores, ¿no? Los dos Mercedes persiguiendo al Red Bull de Verstappen. Pensando en el campeonato del mundo de constructores, también teníamos que tener en cuenta esa salida desde atrás de Checo Pérez, que debería intentar recuperar los máximos puestos posibles para intentar puntuar y arrayar algún puntito eh, para darle ese campeonato del mundo, si es posible, al equipo Red Bull. Y hemos ido viendo cómo estos tres pilotos iban dando vueltas, han ido controlando esas distancias. La verdad es que Verstappen se veía con muchísimo más ritmo que los Mercedes. Y entonces aquí es donde empiezan pues las calculadoras. Estamos en una lucha de 2 contra 1. Mercedes tiene 2 coches en ese top 3 y Red Bull solo tiene uno, con lo cual vemos cómo hay dos estrategias. Hamilton va a hacer una estrategia a 2 paradas, Valtteri Bottas va a hacer una estrategia a 1 parada, con lo cual pues Verstappen tiene que decidir un poco cómo se va a cubrir. Con lo cual, en el momento en el que Hamilton para rápidamente a cambiar neumáticos, Verstappen se protege. Obviamente, Valtteri Bottas pues queda en carrera, no está aquí su ventana de cambio de neumáticos, con lo cual que tenemos un cambio provisional, entre comillas, de líder. Lo que pasa es que bueno, se ve que Verstappen por números sí que va a volver a recuperar la primera posición, y ese cambio de estrategia, o esa estrategia distinta de Valtteri Bottas a una vuelta, pues no tiene demasiadas consecuencias en la carrera del piloto holandés. Piloto holandés que obviamente en este circuito ha estado completo y absolutamente arropado por todas las gradas con botes de bueno, botes de humo, naranja, con todo el mundo con camisetas naranjas. De luego ha sido pues una carrera de las de verdad de estar en casa para el equipo Red Bull y sobre todo pues para su piloto, para Max Verstappen. Bueno, como decíamos, Hamilton y Verstappen a 2 paradas, Bottas a 1. Aquí pues hemos visto cómo después han ido a por estos dos pilotos que habían cambiado neumáticos antes, pues han ido a por Bottas, que posteriormente pues ha hecho su cambio. Se ha visto que la estrategia no le iba a salir bien para intentar pues llevarse el gato al agua en esta carrera, que la estrategia estaba en la buena a 2 paradas y que en el segundo cambio de neumáticos pues Hamilton tampoco ha sido capaz de adelantar a Verstappen, y a partir de aquí la verdad es que el piloto holandés ha tenido una carrera bastante cómoda. No ha conseguido abrir un hueco excesivo, pero sí que ha tenido una carrera cómoda. Detalle que al final Max Verstappen ha llegado bastante más holgado a línea de meta, ya que no ha intentado ir a por la vuelta rápida, pero sí que hemos tenido el detalle de Valtteri Bottas que haciendo un cambio de neumáticos en las últimas 2 vueltas, ante lo cual, claro, lo más normal sería pensar que si va a estrategia de una única parada, ese segundo cambio de neumáticos que de repente se sacan de la manga 2 vueltas antes de entrar, es para hacer vuelta rápida. Pero le indican por radio que no haga vuelta rápida, que se va a reservar esa opción para Hamilton. Hamilton que entra en la última vuelta, o antes de la última vuelta, para hacer ese último giro, intentando conseguir la vuelta rápida que le están indicando a Bottas que no debe conseguir.
el resultado es que Bottas sí que va va a la vuelta rápida, consigue marcar vuelta rápida justo en la penúltima vuelta, y que Hamilton pues al apurado de boxes para hacer la vuelta rápida, porque ese punto extra en ese momento lo tiene su compañero de equipo Valtteri Bottas. Finalmente Hamilton sí que consigue hacer la última vuelta rápida de carrera, con lo cual se lleva ese punto extra, pero como decíamos antes, con el tema de la renovación o sea, con la salida de Bottas del equipo Mercedes, desde luego esto ya da muestras de que no hay nada de buen rollo en el equipo Mercedes con este piloto, ya que desde luego también ha habido un comentario en plan pues de si no voy a marcar vuelta rápida, ¿para qué me sacáis a hacer un cambio de neumáticos, ¿no? Que obviamente pues es algo que también nosotros nos preguntamos. Como digo, vuelta rápida para Hamilton, que entraba en segunda posición por detrás de Max Verstappen, de ahí que pues entrase con una diferencia de unos 20 segundos. Bottas entraba en tercera posición prácticamente 1 minuto, y a partir de ahí teníamos a Gasly, que ha hecho una carrera muy constante, se ha mantenido en las primeras posiciones durante toda la carrera. En quinta posición ha entrado Charles Leclerc. En sexta, en el último momento, Carlos Sainz ha perdido la posición con Fernando Alonso. Séptimo ha entrado Carlos Sainz, que a punto ha estado de perder la posición con el octavo clasificado, que ha sido Sergio Pérez. La verdad es que ha ido recuperando bastantes posiciones, pero no le ha dado tiempo a ganar más puntos. En novena posición ha entrado Ocon, que ha ido durante gran parte de la carrera junto a su compañero de equipo, Fernando Alonso, y que no ha sido capaz de rebasarlo, y que, bueno, pues luego ha perdido posición con Sergio Pérez, y luego aparte, como Fernando Alonso ha ganado una, pues se han quedado ahí con 2 pilotos por el medio. Y en décima posición ha entrado Lando Norris. Por detrás de ellos, ya sin puntuar, Ricciardo 11º, 12º Lance Stroll, 13º Vettel, 14º Giovinazzi, 15º Robert Kubica, 16º Latifi, y a partir de ahí pues Russell, que abandonaba, Mick Schumacher con 3 vueltas perdidas, Tsunoda, que también abandonaba, y en última posición, perdón, Nikita Mazepin, que también tenía que abandonar la carrera. El circuito les ha encantado a los pilotos. El ambiente ha sido espectacular, como si no hubiera sucedido el tema de la pandemia. Pero lo que es una carrera excitante, yo creo que ha sido de las peores de lo que llevamos de temporada en ese sentido, ¿no? No ha tenido mucha ciencia la carrera. Yo destacaría sobre todo a Fernando. Fue uno de los pocos que en la salida consiguió adelantar puestos, y encima salió vivo, porque ahí tuvo un par de toquecitos entre Ocon, después el toquecito que tuvo Giovinazzi. En otras circunstancias Fernando hubiera estado fuera de carrera, pero aquí pues mira, tuvo fortuna y esos toquecitos no le influyeron y consiguió adelantarlos en pista. Y estuvo bien gestionando lo que tenía que gestionar, y después cuando al final de carrera se le apareció la oportunidad de adelantar a Carlos, que tenía el coche ya con los neumáticos, ya estaba suplicando clemencia, pues consiguió adelantarlo, creo que en la última vuelta. Y En la última vuelta no se llegó a ver en retransmisión, pero sí, faltaba ya, pues debían ser un par de giros para llegar a meta. lo consiguió adelantar, sexto puesto. Oye, quizás haya sido la mejor carrera de Fernando de lo que va de temporada, ¿no? Al menos para mí, ¿no? Es cierto que después... Quizá, Emma, con esto que comentas, sí que hubo un gráfico que se me impresionaron en la retransmisión. No sé si te fijaste de el top 3 de adelantamientos esta adelantamientos de la temporada. temporada, sí. Sí, El que tenemos acumulable. a Vettel en primera posición, Fernando en segunda, y tercero era Sergio Pérez, me parece recordar.
70 y tantos adelantamientos en 70, creo que eran 75, 74, 73 o algo del estilo, ¿no? Que eso, en el caso de Sergio Pérez, habla mal de él, porque pilota en Red Bull, básicamente. O sea que Pérez debería tener pocos adelantamientos en su casillero. Si estuviera haciendo las cosas como las debería estar haciendo, ahí no debería aparecer en esos rankings Sergio Pérez, pero aparece porque ha tenido que recuperar bastante, ¿no? Pero en el caso de Fernando, pues tener esos adelantamientos, teniendo en cuenta que maneja un Alpine, pues está bastante bien, ¿no? Y yo ya digo, ha sido de las mejores carreras que le he visto a Fernando esta temporada. Y otro, no sé si llegaron a poner la repetición durante el Gran Premio, pero se vio después en el post carrera una salvada que hizo en la curva esta En la peraltada, peraltada. que estuvo a centímetros en el sitio este donde tuvo el accidente Carlos Sainz en los Libres 3, estuvo Fernando a centímetros de reventar el coche en esa curva, pero consiguió salvarlo y continuar el Gran Premio, ¿no? Con lo cual, yo al menos muy contento con la actuación de Fernando. Después también me gustaría comentar el lío este de Mercedes con la vuelta rápida, ¿no? Porque yo creo que con Bottas ahí le marearon la perdiz al final, ¿no? Porque le entras a... O sea, imagínate, tú eres piloto y a falta de, ¿cuánto fue? 3 vueltas, una cosa así, lo metes dentro. Y Bottas diría, pues bueno, entro dentro para intentar la vuelta rápida, pero no sé qué milonga le contaron desde el equipo, en vez de decirle, mira, te metemos dentro para que haya espacio para Hamilton, para que sea él que consiga el punto y dejarse de gaitas de no, afloja, no sé qué. Después tiene que, cuando Bottas ya está en esa vuelta marcando primer sector violeta, segundo sector violeta, sale el jefe de estrategia de Mercedes para decirle, oye, Valtteri, afloja, que aún nos vas a fastidiar la historia esta, ¿no? Y aflojó, pero no aflojó tanto lo suficiente como para hacer vuelta rápida. Después metieron a Hamilton y consiguió la vuelta rápida sobrado y tal, ¿no? Pero hubiera sido esperpéntico, que yo creo que todo el mundo entiende que ese punto pues era para Hamilton, pues está una lucha encarnizada con Verstappen, pues para Hamilton es que pinta Bottas en toda esta película, ¿no? Pero no sé, intentaron Yo es que ahí tengo una especie de teoría, que probablemente esté equivocado, ¿no? Pero creo recordar que en ese momento, o sea, si pongámonos en la situación de que Verstappen consigue la vuelta rápida, se la quita a Hamilton. Entonces, para recuperar esa vuelta rápida, además que la recuperase Hamilton, obviamente tendría que entrar a cambiar neumáticos y, bueno, de hecho lo que pasó al final. Pero para que eso pudiese suceder, Bottas tenía también que entrar porque en caso de que, o sea, no estaba, o sea, estaba lo suficientemente cerca como para que si entra Hamilton, el que quedaría segundo en la carrera era Bottas. Claro, por eso digo, que entrara Bottas tenía que entrar para darle el espacio a Hamilton, porque si Bottas no entra y Hamilton entra, con lo que tú dices, Bottas hubiera adelantado a Hamilton y era mejor que entrara adentro antes que decirle, oye, Valtteri, afloja 30 segundos para que y entonces Hamilton la explicación yo creo que es esa. Simplemente es, aunque Hamilton tenía la vuelta rápida, paran a Bottas para tener la oportunidad de parar a Hamilton llegado el caso. Pero a Bottas no se lo explicaron bien porque el tío hizo la vuelta rápida. Sí, pero hizo la vuelta rápida porque según paró, o sea, según cambió los neumáticos, el tío entendió que lo suyo era dar la vuelta rápida. Claro. Y cuando estaba ya con el... Sí, perfectamente. Lo que pasa es que cuando le mandaron a aflojar a mitad de vuelta, aunque aflojó el tío, no aflojó lo suficiente o... que aflojó bastante, pero bueno, o sea, aún así consiguió la vuelta rápida, vaya. Con lo cual, el Bottas lo que diría es, joder, con lo que dices tú, Emma, explicadme las cosas, porque lo que no tiene lógica, así de primeras, es que me paréis, que me pongáis neumáticos nuevos. ¿Para qué? Pues para hacer la vuelta rápida, que es lo normal.
todo, pero claro, los de Mercedes, Y pues... después, esa no es la mejor. Lo mejor es que después, con el pequeño ese lío que se pudo dar, que al final acabó con Hamilton con el punto, que es lo que tenía que haber sido y fue. Claro, esto a prensa y tal, esto se lo comentan a Hamilton y Hamilton dice, bueno, tampoco, ¿qué más da el punto tal? ¿Qué más da? Por radio estaba, chicos, necesito ese punto, como sea. O sea, que este tío es una de cal y una de arena, según sea la prensa o fuego real, ¿no? Pero sí son agonías, que estaba protestando constantemente protestando, diciendo, es que no voy a llegar con los neumáticos, es que voy a tener que cambiarlos, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Cuando ya Pero le viste dicen, lo que hizo el ingeniero, ¿no? Claro, cuando el ingeniero le dice, vale, pues Pues venga, dentro de nos conformamos con el P2 y guarda neumáticos. Y entonces es el tío cuando dice, ¿cómo voy a parar ahora si lo tengo más cerca que antes? O sea, no sé, lo de Hamilton es... No, pero eso ya lo sabe todo el mundo. Cuando dice que me estoy muriendo, no. ¿qué muriendo? Si te estás haciendo ahí 100 metros lisos a 9.58 de ritmo de Usain Bolt, ¿qué me estás contando? Ya no solo los ingenieros de Hamilton se tienen el cielo ganado, o sea... Pero es que cada conversación que nos pinchaban de radio, que vale, que la seleccionan y tal, era, chicos, no voy a llegar, no sé qué. Que no es la primera vez que pasa, es que es lo que tú dices, un agonía, es que tal. Y a Verstappen se lo dijeron, hay una conversación que pregunta, bueno, ¿a qué distancia está? Y le dice, no sé, 2 segundos o así, y le pregunta a Verstappen, ¿y no se está quejando de los neumáticos? O sea que ya se saben de qué va la película esta, ¿no? Pero, en fin, no tuvo mucha ciencia, como decía antes, la carrera. Se la llevó bien Verstappen, no cometió ningún error a lo largo del fin de semana, no le dio oportunidad a Hamilton y a Mercedes a sobrepasarlo. Es cierto que Mercedes al menos lo intentó yendo ahí a diferentes estrategias con Hamilton y Bottas. No las cuadró a la perfección, ¿no? Porque ahí yo creo que esa segunda parada de Hamilton metieron la pata, no, los siguientes parando a Hamilton y soltándolo con tráfico, y ahí no sé qué hubiera pasado si hubieran metido en el momento preciso a Hamilton, ¿no? Pero ahí Verstappen y Red Bull fueron un reloj, ¿no? Y nada, ya he comentado lo de Alonso y nada, comentar al principio del podcast cuando hablábamos del movimiento de pilotos, la movida interna que hay en Haas con Schumacher y Mazepin, ¿no? Hubo ahí una imagen de Mazepin cerrando a Schumacher al principio de carrera, fea bastante. En la clasificación ya hubo más que, no sé si hubo más que palabras, pero hubo alguna que otra palabra más alta que otra, acusándose sobre todo Mazepin a Schumacher de haberle fastidiado la vuelta y no sé. Ahí yo veo difícil que los dos continúen el equipo, ¿no? Porque ya no es la primera vez que chocan entre ellos durante las carreras y es que en el caso de Mazepin pues está pagando, es el que paga las facturas, ¿no? O sea, yo imagino que si pudieran, lo largarían, pero como es el que paga las facturas y no hay nadie que les permita mandarlo a la porra, pues lo tienen que aguantar. Yo realmente esa pelea me la perdí. No he escuchado que sí del lío que han tenido, pero no puedo opinar sobre ella porque ahora mismo no soy ni consciente de qué es lo que ocurrió. Pero las cosas como son. Lo de Haas, casi esta temporada es la que colma, o sea, la que colma el vaso, ¿no? Porque yo no entiendo muy bien qué hace ese equipo en la Fórmula 1. En Netflix veíamos de vez en cuando, o sea, en la serie esta de Netflix, veíamos de vez en cuando al dueño de la escudería pasarse por allí a pedir explicaciones y todo. No sé, a mí me resulta muy extraño, ¿no? Porque llevan unos cuantos años que no parece, o sea, no
no reflejan seriedad ese equipo, no sé si me explico, no refleja profesionalidad. Es casi un colegueo lo que hay por un lado, o sea, lo que se veía en Netflix y luego ocurren estas cosas, no son, o sea, la pelea ya digo, no puedo hablar de esta carrera porque, o sea, del incidente puntual porque no lo tengo en la cabeza, pero no es la primera vez que hay follón entre estos dos pilotos. Y si el dueño del equipo no hace nada, o sea, no sé, ni el director ni el dueño, joder. Es que no, ¿qué van a hacer si los dos están trayendo pasta? Pues llamarlos al orden. O sea, lo que no se puede permitir, aunque solo sea de cara a la galería, lo que no. ¿Entiendes? Tienes que. Algo tienes que hacer. Lo que no puedes hacer es mirar para otro lado. Que da la sensación que es lo que está ocurriendo. Sí, totalmente. Y creo que esto es una cosa que lleva pasando ya tiempo en general con todos los equipos que tienen pilotos, digamos, patrocinados o de pago. Al final hay casos y casos, ¿no? Y hay pilotos en los que este comportamiento es muy evidente y otros en los que pues quizás lo disimulan más o los equipos sí que tienen algo más de fuerza. Pero este tipo de equipos que sabemos, porque sabemos que su supervivencia depende del dinero que pone un patrocinador y ese patrocinador es el que está sentando al piloto, cuando el piloto se mea fuera del tiesto, son incapaces de lo que dice Juan, de llamarlos al orden. Y es extraño y no profesional el hecho de que un equipo no pueda mandar sobre sus pilotos. Incluso aunque no pueda, porque contractualmente sepa que no puede cabrear a X o Y personas, el hecho de que sea tan descarado de cara al público, no sé, a mí da una sensación muy mala. Ver cómo un piloto o un patrocinador mangonea a un equipo, que en muchos casos son equipos históricos y los pilotos son empresas, bueno, bien llegan puestos por empresas que les da exactamente igual el deporte o este deporte en concreto. No sé, a mí me enerva ese tipo de comportamiento. No digo que sea el caso particular este de Mazepin en esta carrera, pero en general cuando pasan este tipo de cosas a mí me chirría muchísimo, no sé, y son el tipo de cosas que cada vez hace que me desconecte más de la Fórmula 1 y que al final acabo viendo las carreras y solo me preocupo de quiénes quedan los 6 primeros porque lo que ocurre del octavo hacia atrás ya me parece otro deporte, no sé. Pues sí, por suerte los tenemos ahí atrás y entonces realmente pues tampoco dan mucho la lata, ¿no? Es casi... A lo mejor también es precisamente por eso, ¿no? Se dan estas circunstancias porque son los últimos. Si no fuesen los últimos, quizá pues habría otros intereses que tendrían que mantenerse o no sé. También es cierto que mientras la pelea sea entre los dos compañeros de equipo, las cagadas no las hagan con... Bueno, realmente, pues sí, en esta misma carrera estoy con Emma en que fue extrañísimo que Vettel no protestase cuando tiene protestado pues cientos de veces por cosas incluso menos peligrosas. Y le jodieron la vuelta y dijo pues nada, y me quedo en la Q3 tan a gusto. O sea, no se entiende. Yo la única explicación que le veo es que su amistad con Schumacher hizo que se callase. Porque además, o sea, no sé si escuchasteis también el podcast de la Fórmula 1 que hace poco, no sé si fue hace 15 días o por ahí, estuvo Mike Schumacher en el podcast y comentaba, ¿no? Que casi, o sea, el piloto con su colega dentro de lo que es el circo es el propio Vettel, ¿no? Y vamos, eso, pues que son amigos, que yo qué sé, pues tendrán un colegueo como el que probablemente tienen, o muy parecido al que tienen Carlos Sainz y Fernando. Y la única explicación que le veo es esa, que por colegueo pues quisiese pasar de todo, pero vaya, que sí que es bien extraño esa situación. Sí, seguramente lo que pasa en clasificación tiene esa explicación que comentas, ¿no? Pero
Bueno, es que en el caso de Haas esta temporada ya es que como ya asumieron de partida que tiraban automáticamente la temporada, que no gastaban... Es el único equipo que no gastó ninguno de los tokens que tenía disponible para esta temporada, no los ha gastado. Apenas le ha puesto algún aletín nuevo al coche, ¿no? De hecho, están reutilizando chasis y los propios pilotos se han quejado de que, por ejemplo, Mazepin se ha quejado de que su coche pesa más porque de reparchear los chasis, pues evidentemente pues cogen peso porque ya fruto de los parches pues no es el chasis idílico que sale de la cadena de producción, ¿no? O sea que han tirado la temporada por completo, eso ya lo sabíamos antes de empezar la misma, pero no sé, es que es un equipo zombie, ¿no? Diría yo. Y ahora mismo está secuestrado por quien pone la pasta. Quien pone la pasta pone un piloto y parte del otro, ¿no? Y Mazepin tiene carencias como piloto. O sea, llegó a Fórmula 2, tal, perfecto, ganó carreras, pero ya Fórmula 1 esto es la élite. Solo pilotan 20 en todo el mundo, la élite nivel máximo, dedicación exclusiva, se mira todo con lupa, etcétera, etcétera, y tiene carencias. De Schumacher, a ver, ahora mismo no diría que es el no va más, francamente, pero Yo es que a mí llamadme malo, pero yo no veo que Mazepin lo esté haciendo peor que Schumacher, ¿eh? claro, no es el no va más, con lo cual es que se junta, ¿cómo es esto? El hambre y las ganas de comer, ¿no? O sea, A lo mejor sí que lo veo más... más loco en ese sentido. lo O veo, más, al menos tiene más educación. más, En ese sentido. claro, Schumacher más educación. Que no es que cometa menos errores, pero al menos no los comete a posta. Claro, claro. O no genera situaciones de peligro a posta. Entendámonos. Pero lo que es habilidad como piloto, por ahí andan, ¿eh? O sea, quiero decir, no creo que Schumacher haya demostrado mucho más que Mazepin. O sea, la verdad. Sí, sí. Mazepin tiene este lado. No sé. Bueno, por un lado, yo le veo alguna que otra carencia en comparación al resto de la parrilla, ¿no? Pero después tiene este lado fuera, problemas fuera de la misma, que bueno, antes de subirse al monoplaza ya montó una y con eso que pasó en Instagram con la chica y tal, que vamos, es que porque pone la pasta, como decía, pone la pasta y tuvieron que tragar, siguen tragando, pero otro, no sé, o los dos fuera, o que Schumacher se busque la vida en Alfa Romeo, o no sé qué va a pasar ahí, pero los dos en la próxima temporada me cuesta verlo. Después de toda la historia que están amasando este año, ¿no? Y vamos a ver lo que sale en Netflix, ¿no? Porque capítulo dedicado a Haas, eso yo lo doy por descontado y vamos a ver qué drama monta esta gente, ¿no? Si ya en la vida real ya hay drama, pues imagínate lo que puede salir eh, fruto del audiovisual, ¿no? Bueno, y yo por completar cosas que no hayas dicho, estoy pensando el error de Pérez al principio al principio de la carrera, que bloqueó, es que además lo estoy viendo ahora, Fue justo tuvo que entrar en la vuelta 8. Fue justo intentando adelantar a Mazepin, ¿no? Sí, pero bueno, bloqueó una rueda, se vio claramente y tuvo que entrar a cambiarla, con lo cual la estrategia que tenía planteada de empezar con el duro, aguantar, imagino, hasta el infinito y más allá, ganar un montón de posiciones y luego, pues al entrar, recuperar todos esos puestos que lógicamente al salir desde el pit lane había perdido, aparte ya de la nefasta clasificación que hizo. Y en ese sentido, pues si al final acabó la carrera que acabó octavo, creo, ¿no? Pues de no haber cometido ese error, pues igual hubiera quedado sexto o por ahí, ¿no? Vamos, no me extrañaría. Y entonces, pues nada, me parece que hay que ponérselo en el debe de Pérez, ¿no?
Y cosas que tampoco hayas comentado y que me llamaran la atención, sobre todo, bueno, la magnífica salida de Fernando, claramente tuvo mucha suerte, como dices, en no haberse quedado por el camino. Probablemente ahí hubo el safety que no llegó a salir en toda la carrera y que tan esperado o que tanto apostábamos porque fuese a haber algún safety, sobre todo después de todo lo que ocurrió en los libres e incluso también en la clasificación. Al final no hubo safety, pero vaya, ahí Alonso rascó varias papeletas para quedarse fuera con esos adelantamientos de infarto y a lo que voy, que me extrañó lo duro que fue Ocon. Como uno de los incidentes fue con su compañero de equipo. Y no voy a entrar si bien, si mal, si lo que sea, sino que simplemente no es habitual ver a dos compañeros de equipo pelear de esa manera. Y me llamó la atención. Y poco más. Un circuito a mí me encantó visualmente. O sea, las tomas aéreas eran de flipar. Y no me importaría que volviese el año que viene, que supongo que volverá. Este circuito, al menos mientras esté Verstappen ahí arriba, pues muy probablemente lo tengamos durante unos cuantos años, vaya. Yo también destacaría a Gasly, pero como no lo vimos casi nada durante la carrera, claro, porque quedó ahí a media aguas en medio de debió de ser una de las carreras más aburridas en lo que a pelea se refiere que ha tenido este chico en toda la historia que lleva en la Fórmula 1. Cada vez que queda cuarto, es que ni media pelea tuvo. Alfa Tauri le pasa esto, ¿eh? Cada vez que cada cuarto con el equipo le suele pasar esto, que queda a medio entre el grupo igual que de Leclerc arriba y el grupo de abajo. Pero bueno, un cuarto puesto con el Alfa Tauri, al margen de la victoria que hizo en Monza y del podium que hizo hace unas cuantas carreras, pues un cuarto puesto es la leche para Alfa Tauri. Ahí tenía que estar Sergio Pérez y no pudo clarísimamente estar. Y después Ferrari, que dio síntomas de debilidad, ¿no? Con los neumáticos a final de carrera. Se notó sobre todo en Sainz, que bueno, se lo comió con papas Alonso. Leclerc pudo aguantar un poquito más, pero bueno, no pudo intentar ni acercarse a Gasly. O sea que a la defensiva, los dos en la segunda parte de carrera, tanto Leclerc y sobre todo Carlos, que lo adelantó Alonso, y Pérez lo achuchó ahí en los últimos metros, a ver si sonaba la flauta. Y yo creo que el tema del circuito que comentaba Juan también es una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención de esta carrera. Destacaría quizá esa curva peraltada que en el caso, por ejemplo, también de lo que comentabais de Fernando Alonso, ha tenido protagonismo, ¿no? Alguno de los adelantamientos que ha hecho, alguna de las salvadas que ha hecho en esa curva, pues ha estado, desde luego es un elemento distinto, ¿no? Que no tenemos en otros circuitos. No es una chicane, no es una curva rápida, lenta, con varios ángulos, no. O sea, es una curva peraltada. Creo que era en la parte superior eran 18 grados de peralte, con lo cual, bueno, pues es una curva distinta y en la cual pues los pilotos pueden hacer cosas que no estamos habituados a ver normalmente, con lo cual me parece muy interesante tener elementos nuevos, distintos en circuitos de Fórmula 1, porque veníamos también de una era en la cual Tilke diseñó de una tacada pues todos los que han ido queriendo entrar a la Fórmula 1, todos eran iguales y desde luego eso pues no le ha venido bien a la Fórmula 1, ¿no? El hacer prácticamente copias de circuitos sin más idea, ¿no? De, bueno, pues vamos a hacer uno aquí, uno allá y uno acullá. Entonces esto sí que es interesante, de repente tener estos elementos. Desde luego, yo creo que este va a ser, creo que se les daba algún tipo de premio oficial, así al mejor gran premio a nivel de público, de organización o lo que sea. Bueno, desde luego
Si te fijas en las gradas, en lo que se ha visto, yo creo que este Gran Premio de Holanda, que además ha ganado un holandés, que ha habido todo lo que se ha visto durante la retransmisión y que desde luego, pues la cosa ha estado muy interesante, como para que este Gran Premio pues, se lleve alguna mención en cuanto a la organización, a cómo lo ha vivido el público, cómo ha sido el ambiente, ¿no? Algo que también han destacado los pilotos, ese ambiente que se ha vivido allí, que además nos recuerda en esta época tan complicada de pandemia, en la cual, pues, aún en España, pues, estamos empezando con eventos muy limitados, con poca gente en los estadios de fútbol, por ejemplo, en las competiciones, y que de repente te encuentres esto, pues, como que te retrotrae a otra época, ¿no? Y es algo que se agradece. No llega a ganar Verstappen y esta gente le da algo, ¿eh? Sí, totalmente. Era de Porque, vamos, esto, el circuito. me recordó al centenariazo. Estaba todo demasiado maqueado para que ganara Verstappen. Lo ha conseguido, ¿no? Pero son de estas circunstancias de que está todo muy pensado para que gane quien tiene que ganar, el local en este caso, y mira tú por dónde no lo consiga. Aquí lo ha conseguido y le salió a la fiesta redondita, ¿no? Porque sí. Yo me esperaba que, además, que Hamilton fuese a tener más gritos y creo que no. Vaya, que muy pocos abucheos. Igual es que no los pusieron, ¿no? Pero vaya, me da la sensación de que tuvo un ambiente más cordial del que yo previsiblemente me esperaba. Después de, si este Gran Premio es la semana a seguir de Silverstone, habría que verlo. Pero después de los de Silverstone hemos tenido otras carreras, mes de vacaciones, y se ha rebajado un poquito. Pero si llega a pasar después, una semana después de los de Silverstone, habría que ver el ambiente. El nivel de abucheos con Hamilton. Pero sí, lo que tú dices, sí hubo incluso menos abucheos, diría yo, que los que pudimos escuchar en Bélgica. A mí me parece un muy buen resumen lo que habéis comentado de lo que ha sido el fin de semana. Como decía Emma al principio, lamentablemente, por lo menos para mí, ha sido una carrera muy aburrida, en la que bueno, desconecté, mi cerebro estaba, mis ojos estaban viendo la carrera, pero mi cerebro desconectó en la vuelta 10 o 15 y no me enteré prácticamente de nada de lo que pasó a partir de ahí porque me estaba aburriendo mucho, pero eso son cosas circunstanciales, bueno, pues por cómo han ido los pilotos en pista o por la elección de neumáticos o por el clima y esas cosas pasan. Sin embargo, el circuito que en su día cuando se metió en el calendario, bueno, pues no digo que no nos gustase porque no lo conocíamos, pero sí que generó ahí un poco de dudas, ¿no? De, oye, ¿qué va a pasar? Un circuito parece ser que en una zona un poco complicada, tal, como que no es... José, Al principio, sí. y no solo eso, sino que en el fondo, como era el circuito o el Gran Premio que iba a sustituir el de Barcelona, pues Bueno, el Gran Premio de España, eso también que... fíjate, yo creo, por lo menos desde mi punto de vista, a ver, que eso puede, ese factor psicológico está ahí seguro, pero yo creo que en mi caso al menos no fue tanto así, sino mi resquemor, ¿vale? Acerca de este circuito era de Verstappen lo está petando, quieren hacer dinero a través del fenómeno fan de Verstappen y le han dado una carrera a Holanda metiéndola en cualquier sitio con calzador por tarde poder llenarlo de público. Y veremos a ver si no le sale rana el experimento porque luego el circuito no esté a la altura. Bueno, pues ha sido al revés. El circuito está a la altura y lo que no ha estado a la altura ha sido en esta carrera, por lo menos para mí, el hecho de que no ha pasado nada. Veníamos de un fin de semana, de un viernes sábado en el que pasaron muchas cosas, que si lluvia, que si tal, que si accidente, y el domingo no pasó nada. Quizá la previa del fin de semana creó mucha expectativa y luego el domingo fue un poco bluff. Pero en general, y a ver si ahora nos vamos a pasar dándole vítores a este tipo de circuitos y los van a poner todos así. Tampoco se trata de eso. Tiene que haber variedad. Lo que no nos gusta es que todos los circuitos sean iguales. Cuando todos eran tilcódromos era un rollo, pero cuando el primer tilcódromo, que creo que fue el de Malasia, es un circuito que me encantaba y me sigue encantando y creo que hemos visto muy buenas carreras en Malasia.
Pero por contra también hay que tener Mónacos, hay que tener Canadá y hay que tener Zandvoort. Está bien que haya esa mezcla. Pues sí, sobre todo eso. Además que no es el único circuito en el que hay carreras aburridas, ¿no? No, totalmente. La única pega que le pongo a lo que a tu comentario es que probablemente a un circuito similar que no fuese en Holanda y como tú dices hubiese que meterlo en algún lado, o sea, un circuito con estas características no creo que le dieran la licencia No le da la carrera, o claro, exacto. la calificación de Claro, Fórmula 1. Porque Exacto. lo de los boxes, por ejemplo, el problema Totalmente de es acuerdo. cómo casa esto con la historia esta de que no, tenemos un programa informático que diseña circuitos espectaculares con unas instalaciones espectaculares. ¿Cómo casa eso con esto? ¿Sabes? Que te dice, no, ahora hemos hecho el de Vietnam, un estudio, ¡buah, fantástico! Arabia Saudí, ¡buah, espectacular! Una variedad de curvas, el circuito urbano más rápido de la historia, no sé qué, pim pam, y al lado el de Miami igual, hemos hecho un trazado tal, al lado Zandvoort. No, la única explicación es que Schumacher Verstappen lo está petando y como decíais vosotros, pues hay que aprovecharlo. Sí, a ver, el discurso. También es verdad que es que el discurso de la FIA y de la FOM nunca nos lo creemos. O sea, ya lo hablamos prácticamente todos los fines de semana con las diferentes interpretaciones que hacen de la normativa según venga bien o según venga mal. Y a la hora de asignar circuitos es exactamente lo mismo. Sabemos que detrás de todo esto es un tema económico y de intentar vender derechos de televisión o intentar vender entradas en X o Y zona del planeta donde les interesa. Lo que da coraje es que intenten camuflarlo. Oye, que no pasa nada, saben que como todas las empresas en el mundo persiguen beneficios económicos. Decirlo claramente y no quedáis tan mal. Pero al menos diré a favor de Zamor que a mí yo me esperaba menos adelantamientos, o sea, me esperaba pocos, casi rozando ninguno. Pero dentro de lo que cabe, por ejemplo, es cierto que había una variación de por neumático entre unos y otros, que eso es en gran parte lo que los ha favorecido, pero por ejemplo, los exteriores que hemos visto en la curva 1, la de Tarzán, que es básicamente donde adelantaba Sergio Pérez, pues a mí me ha sorprendido, ¿no? No suelo ver por fueras en Fórmula 1 aun con el diferencial entre los que estaban implicados, ¿no? Y también Sergio Pérez yo, adelantaba en la chicane, ¿no? Adelantó a unos cuantos, o el propio Verstappen adelantó a, no sé, no, a Bottas lo adelantó en la primera curva, ¿no? Era sí. Pérez cerca adelantó a un par de pilotos en la chicane esta que hay en Zandvoort, ¿no? Y me Sí, sorprendió, francamente. en la curva, en la 11-12, Sí, quiero recordar que era. me sorprendió porque yo, A mí lo que me eché un poquito de menos, bueno, probablemente eché de menos. El Pedro de la Rosa, sobre todo, generó la expectativa a los que visteis la carrera a través de DAZN. Eh, lo repitió un montón de veces, que en la curva 3, que esa diferencia de pendientes que producía que se pudiese tomar la curva de diferentes maneras y entonces que iba a ser un punto de adelantamiento y tal. Y vimos que realmente en toda la carrera solo intentó, o sea, yo al menos solo lo vi cuando Ocon intentó adelantar a Fernando en la primera vuelta, intentó recuperar su posición de hecho y Fernando no le dejó. Fue la única vez que vi que realmente hubiese alguna intentona seria de adelantamiento en esa curva y tanto que lo habían puesto, pues dije yo, vaya, pues al final esto no es así. Realmente es lo que dices. Única y exclusivamente se adelantaba en la recta, y no en la curva, sino en la recta, antes de llegar a la curva, y ese par de veces que en la chicane. No me extraña que José se durmiera porque fue un trenecito toda la carrera, la verdad. no, es que ya tú en los primeros libres, yo empecé a ver los libres y digo, ostras, que se me hace muy pequeño el circuito. Encima es cierto que tenemos los coches más anchos de toda la historia y todo esto, pero es que se me hacía enano. Pero sin embargo era espectacular. El Asomborg, hostia, yo pocas, o sea,
Para mí Mónaco visualmente es la hostia y creo que en plan eso visual, creo que va a ser el segundo favorito mío, ¿eh? Porque, o sea, las onboard y las tomas aéreas me recordaban mucho también a las de Portugal. No sé, una gozada ver los coches corriendo por allí. Bueno, pues nos cansaremos de verlo. Vete tú a saber. Bueno, también el primer año de Baku la cosa no prometía mucho y ahora es uno de mis preferidos. El, el trazado en Azerbaiyán. O sea que igual las siguientes carreras de los próximos años cambian, ¿no? Ahora con la nueva Fórmula 1 y el nuevo reglamento y tal. Bueno, veremos en los próximos años. Si os parece, hacemos un recordatorio de cómo están clasificaciones tanto de pilotos como de equipos después de este Gran Premio. Un Gran Premio que, como ha ganado Verstappen con la diferencia de puntos, pues se ha colocado nuevamente por encima de Hamilton. En primera posición con 224 puntos, 5 está Verstappen. Segundo Hamilton con 221,5, 3 puntos por debajo está del piloto holandés. Luego en tercera posición viene Bottas con 123 puntos. Cuarto es Norris con 114. Quinto Sergio Pérez con 108. Sexto Leclerc con 92. Séptimo Carlos Sainz con 89,5. Octavo Gasly con 66. Noveno Dani Ricciardo con 56. Décimo Fernando Alonso con 46. Undécimo Esteban Ocon con 44. Décimo segundo Vettel con 35. Décimo tercero Tsunoda con 18. Los mismos que se tiene el décimo cuarto, que es Lance Stroll. Décimo quinto Russell con 13 puntos. Décimo sexto Latifi con 7. Décimo séptimo Kimi Räikkönen con 2. Y 18º Giovinazzi con 1 punto. Ni Schumacher, ni Mazepin, ni Kubica han puntuado todavía. Eso en cuanto a pilotos. En cuanto a constructores, aquí sí que sigue por delante Mercedes con 344,5 puntos. Segundo es Red Bull con 332 puntos,5. 12 puntos por debajo del equipo Mercedes. Después viene el equipo Ferrari en tercera posición con 181 puntos,5. Cuarto McLaren Mercedes con 170 puntos. Quinto Alpine con 90 puntos. Sexto Alfa Tauri con 84. Séptimo Aston Martin con 53. Octavo Williams con 20 puntos. Noveno Alfa Romeo con 3. Y en décima posición, sin haber puntuado todavía, el equipo Haas. Y no sé si queréis añadir alguna cosa más. Y si no, pues ya cambiamos de país, no de continente, y nos vamos para Italia. Vale, pues nos metemos con Italia. Emma, aquí sí que tenemos relativo a los horarios algún cambio. Como decía, volvemos a repetir lo que tuvimos en Silverstone. Carrera del sprint el sábado. ¿Cómo nos influyen los horarios? Pues el viernes los primeros libres serán a las 2:30, la clasificación a las 6. El sábado, perdón, los segundos libres a las 12, la sprint qualifying está a las 4:30 y el domingo la carrera a las 3. En cuanto a neumáticos, para aquí Pirelli ha seleccionado la gama intermedia, el C2, C3 y C4. Y en cuanto a las zonas de DRS en Monza, pues las clásicas, ¿no? Entre la 7 y la 8. Y después la línea de meta, ¿no? Esas son las zonas clásicas de Monza. Siguen sin gustarme los horarios. En este caso, el viernes, que la clasificación sea a las 6, es ponerla más temprano que lo que ocurrió en Silverstone. Y a las 6 es ahí, en el puñetero medio de la tarde, con lo cual, lo de siempre, o sea, te la parte por todo el medio. Vamos, personalmente yo no la voy a poder ver en esta ocasión, la clasificación en directo. Y luego, bueno, la carrera al sprint al menos han tenido la decencia de
traerla para las 4:30 y no creo que había sido a las 5 había empezado o cuando había empezado en Silverstone. Piensa que hay una hora de diferencia entre Italia y Reino Unido y seguramente es la diferencia que tú estás... Pero yo creo que en los horarios. Silverstone, en Silverstone casi siempre adaptan, porque luego la carrera en Silverstone había sido a las 3, como siempre, ¿no? A ver, por favor. Hemos hablado de esto ya más veces. En Silverstone, o sea, en Reino Unido, siempre tienen las carreras de Europa a su horario, siempre el mismo. En España a nuestro horario, siempre el mismo. Y en Italia a su horario, siempre el mismo. Quiero decir, el hecho de que Reino Unido tenga una hora menos no quiere decir que la carrera sea una hora antes. Es que allí se celebra a las 2 y aquí a las 3. Pero sigue siendo a las 3 como todas las carreras europeas. Claro, No sé justo. si me he explicado. Sí, o sea, digamos, mantienen, entre comillas, el UTC. Exacto. Sí. Quiero decir que en Reino Unido todas Claro. las carreras son a las 2. O cuando la carrera en España hace años era a las 2, allí siempre era a la 1. Es que Sí. esto es una duda recurrente que además de vez en cuando vuelve a salir en el grupo de Telegram. Y Bueno, pero me Pero refiero... lo que Reino quiero Unido vas a ver decir, todas las carreras. lo que quiero decir es que manteniendo la hora de la carrera, la de siempre, Sí. lo que están variando son las horas en las que ponen la clasificación y la carrera al sprint. Y en este caso, me parece peor la hora en la que han puesto la clasificación del viernes y, sin embargo, me parece mejor la hora en la que han puesto la carrera al sprint. Pero es que aquí Yo he sí que... descubierto que por mis horarios que yo los viernes no puedo ver Fórmula 1. Claro, Así es que que ese es muy tipo de Gran difícil. Premio, El horario original es este que vamos a experimentar nosotros y que se experimentó en Reino Unido en aquella carrera, ¿no? O sea, este es el horario previsto, ¿no? Que sea a las 6 de la tarde, 4:30, 3, ¿no? Porque Silverstone para nosotros la carrera fue a las 4 de la tarde, que tampoco fue muy allá y tal, bueno, en fin. No, la carrera fue a las 3, lo acabo No, de fue a las decir. 4, fue a las 4. bueno, pero porque en este caso se modificaron los horarios porque era una carrera al sprint. No quiere decir que porque fuera Reino Unido hubo que cambiar los horarios. Yo me estoy liando a mí mismo y me resulta muy difícil explicarlo. Pero bueno, creo que la primera vez que lo he dicho es la que me lo he explicado hoy Santiago. Sí, o sea, que mantienen el horario UTC en Silverstone. Exacto. Al final, El horario habitual. De todas formas, aquí ya no me refiero a que allí corran a sus 2, que son nuestras 3, y nosotros corramos a las 3, que son nuestras 3. Me refiero sobre todo... Y encima, que nos esté escuchando desde Latinoamérica ya debe de estar, vamos, con la calculadora, el pobre. Sí, pero bueno, me refiero sobre todo al tema de que hay una diferencia horaria solar que para estas carreras que son más tardes de lo habitual, porque cuando se corre a las 2 o a las 3 claro. en Europa, más o menos en la misma época, no tienes mayor problema. Va a ser de día y no se te va a hacer de noche durante la carrera. Pero aquí sí que empezamos a tener, pues que estamos ya llegando al cambio de verano al otoño y no es lo mismo correr a las 6 o a las 7 en Italia. Va a sí, anochecer a las 6 de antes. la tarde en Italia todavía es buen momento del año, pero empieza a estar en límite, sí. Claro. Es que Claro. ahí es importante, con lo cual sí que hay una diferencia horaria solar que sí que nos está... Bueno, y que además no es de una hora, porque Mira, si no recuerdo mal, Italia son el sol se 2 está o 3. poniendo, el sol anochece en Monza a las 8 menos cuarto. Eso, Pues ahí lo empieza a tenemos. estar en Con el que límite. haya un poco de retraso, pues por eso No Fini debería se de pasar adelanta. nada, pero si pasa lo de... ¿cuál fue? ¿La carrera de la semana pasada? O sea, en Bélgica, nada, no se corre. Eso es. Hay un Bélgica y te quedas con la pista mojada y oscura encima. Eso en la clasificación, porque ya las carreras ya son un pelín ya más lo demás, pronto. 4:30, No, sí, tiene lógica entonces que la clasificación sea a las 6, cierto. Es un horario muy puñetero, eso sin duda alguna. Sí, hombre, esto ya lo sabíamos cuando anunciaron el formato, que poner fuego real en un día laborable 100%, pues tenía estas implicaciones. Sobre todo la clasificación. Después el fin de semana, pues intentas ahí, bueno, 4:30, fastidias, sí.
Sobre todo porque te rompen el status quo, que ya más o menos sabes cómo va todo, ¿no? Pero creo que lo comentamos con Silverstone también. Esto de que no haya ninguna sesión a la misma hora es un poco raro. Sí, es un poco raro porque, no sé, yo al final, yo no sé vosotros, pero yo siempre acabo, los viernes por la tarde o los sábados por la mañana, acabo buscando en Google horario F1 hoy, porque nunca me acuerdo. Eh, pero cuando lo buscas el sábado y ves que hoy la clasificación es a las 3, ya dices, bueno, pues salvo que estemos en un gran premio muy raro, mañana la carrera también es a las 3. Y esa concepción mental de que clasificación y carrera es a la misma hora, a mí me ayuda. Y claro, este tipo de gran premio, pues eso te lo rompe totalmente. Pero bueno, también es verdad que la clasificación que conocemos como clasificación se mueve al viernes, o sea que Es que la carrera al sprint, yo entiendo que la han puesto a las 4:30 para que acabe a la hora que acabaría una clasificación si fuese en el formato habitual. yo también lo entiendo así. Sí, no, la clasificación dura 1 hora normalmente. Por Bueno, eso. es verdad, ¿no? Está muy tarde, ¿no? Ah, bueno, claro, acabaría a las 4. Joder, sí, no. Claro, claro. ¿Qué No, coño? no, Nada, no, sí, es todo. al Nada, revés. nada. Es al revés. Está empezando cuando acabaría una clasificación que vaya con un poco de retraso. Nada, intentaron ahí ajustar el horario y tal. Yo imagino que igual tomaron como referencia Brasil, porque es supuestamente donde vamos a ver otra vez este formato. Y como en Brasil sí que van a ser a horas normales, por la diferencia horaria, a nosotros nos va a cuadrar a las 7 de la tarde, pero en Brasil van a ser las 2 o las 3, no sé cómo es. Una cosa así, con lo cual en Brasil no va a haber modificaciones y nosotros tampoco vamos a ver modificaciones porque lo vamos a ver al horario que si se hace en la carrera, ¿no? Que solemos ver el Gran Premio, ¿no? Pero bueno, si querían, es que tampoco tenían mucha alternativa. En su momento creo que también lo dijiste tú, José, es que si quieren cambiar el formato es que tampoco, ¿qué hacen? ¿Cuándo metemos las cosas estas? No, a ver, yo no lo veo mal. Es verdad que a mí, yo te digo, es una cosa particular mía. Yo los viernes no puedo verlo. Entonces, bueno, pues la clasificación normal me la pierdo. Pero es verdad que esta clasificación tiene menos importancia que otras porque al final donde está la chicha es en la carrera del sprint. Entonces, bueno, pues vale, me la pierdo y no pasa nada. Y veré la del sprint. Si es que puedo verla a las 4:30, que igual, no sé, no sé si este horario me viene bien o mal. La semana que viene os diré, pero entiendo que cuando están intentando hacer cosas nuevas y modificaciones y jugar con el fin de semana, pues también buscan horarios para que la mayor parte de la audiencia de la Fórmula 1, que quizás sea Latinoamérica, Europa y, y no sé si alguna zona de Asia, que no lo sé, esté en horario diurno, para que no nos pase lo que nos pasaba hace años, que nos teníamos que levantar a las 5 de la mañana para ver el Gran Premio de Japón. Bueno, pues supongo que eso para las audiencias de televisión y para sacar más dinero a las televisiones les viene bien. Bueno, veremos cómo sale esta segunda intentona con el formato este que han propuesto para esta temporada. A ver cómo sale en un escenario como es Monza, ¿no? Donde, bueno, pues al menos en clasificación antaño vimos juegos de rebufos que trajo imágenes curiosas, pues a ver cómo se lo plantean los equipos este año. Bueno, y si no tenéis nada más que añadir, yo creo que podemos ir cerrando este post del Gran Premio de Holanda y previo del Gran Premio de Italia y emplazar a los oyentes para la semana que viene. Entiendo que no hay nada más que añadir, con lo cual yo, antes de dejaros con mis compañeros, me despido agradeciéndoos como siempre que hayáis estado un podcast más, un episodio más escuchándonos. Y recordándoos que nuestra página web es desdevox.es, en la cual pues vais a poder encontrar tanto formas de contacto como las redes sociales, además de los posts de los podcasts para poder escucharlos. Sin más, me despido. Un saludo y hasta luego. Yo, como siempre, os recuerdo que en Twitter nos encontráis como @desdeboxes y nada, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Si nos queréis enviar un email, podéis hacerlo a desdeboxespodcast@gmail.com y, en fin, a ver qué nos depara
de nuevo este formato innovador, esta carrera. Venga, chao, chao. Os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram al que se accede a través de t.me/desdeboxes. Y nada, siempre fin de semana con novedades es buen momento para entrar al grupo porque seguro que va a haber conversación. Así que nada, nos volvemos a escuchar la semana que viene y un saludo a todos. Perdón, luego cortáis, es que justo ha pasado por aquí un coche con la música a toda leche. Retomo. Lo escuchamos. Es que justo iba a hablar y coño, se ha formado aquí la verbena. Venga.